compartir pantalla. Como que hay un nuevo team y creo que va a sustituir a este team que estamos utilizando. Y al parecer, bueno, en mi computadora ya de un solo me salió el enlace, pero decidí utilizar el team que hemos estado utilizando, pero dice que el mensaje es que lo va a eliminar. Entonces, no porque ya había iniciado la reunión con el team anterior, con el team nuevo, pero tuve temor de que ustedes no se pudieran conectar con el team nuevo. Así que por eso utilicé este team que ya me dice que ya no va a ser compatible y que lo va a eliminar la empresa. Así que quizás deben de bajar el nuevo team para la próxima clase el día lunes. No sé si a ustedes les sale también esa opción de cambiar el nuevo team, que ya no va a ser compatible. Hola, Lick, buenos días. Sí, buenos días. Sí, a mí me salió hace como 2 semanas y ya instalé la nueva versión. Y en esa se ha conectado. Sí, es la que estoy ahorita. Ah, ya. Es que yo tengo la nueva versión, pero tuve Sí, temor de que si me conectaba en la nueva versión, posiblemente ustedes no se iban a conectar. Pero ya, bueno, pero ya iniciamos aquí en esta. Yo estoy en la antigua, pero ya el lunes ya voy a utilizar la nueva versión. perfecto. Gracias, Lick. Bueno, vamos a iniciar la clase. Hoy es 6 de julio. Eh, quiero ver, veamos, por el momento hay 3 personas conectadas. Veamos, voy a compartir la presentación. ¿Ven la presentación? Sí, licenciado. Vaya, perfecto. Vamos a continuar con el tema del seguro, que este tema es bastante largo, es decir, hay bastantes disposiciones en el Código de Comercio que la están regulando. Solo que voy a buscar el Código de Comercio. Vaya. Vaya, vamos a... Estábamos hablando del riesgos y, bueno, vimos las disposiciones respectivas y al final, pues, resulta que la base de cualquier contrato de seguro precisamente es el riesgo y la garantía de estar asegurado, protegido. Ese es el objeto de todo seguro. Es decir, yo tengo una empresa, una venta de madera. Por la naturaleza del producto que yo comercializo, pues a mí me preocupa tener la certeza de que no voy a sufrir ningún percance, pero es evidente que, como decía, por la misma naturaleza de ese tipo de producto, las posibilidades de que se pueda dar un incendio son altas. Ese es el riesgo que tiene mi actividad económica. Entonces, yo quiero tener la seguridad de protegerme contra ese riesgo. Y por eso es que surge la posibilidad de contratar un seguro con una empresa aseguradora.
Entonces, ese es el objetivo, tener la seguridad contra cualquier tipo de riesgo. Y eso es el fundamento, digamos, técnico, económico y jurídico del seguro. Entonces, cuando hablamos de elementos fundamentales del concepto de seguro, hablamos de riesgo y la aportación de un sustitutivo económico. Es decir, estamos hablando de la posibilidad de que se nos pague una cantidad económica en caso de que se llegase a acaecer el riesgo y que yo pueda volver a continuar con mi actividad económica. Ese sería, digamos, tener esa certeza que en caso de que se pueda sobrevenir la situación que me pueda afectar, yo voy a tener a mi disposición un valor económico que me va a compensar. Pero como les decía, este negocio del seguro es un negocio bastante fuerte. Es prestado por empresas especializadas y lo prestan en forma masiva, porque si estas empresas pagan un seguro, es decir, si estas empresas pagan una indemnización como consecuencia del seguro que están prestando a sus clientes, las indemnizaciones generalmente son bien altas. Y para compensar el pago de una indemnización, porque si hacemos una equivalencia entre la prima que se paga mensualmente, puede alguien haber pagado 10 años una prima, pero todo eso no es equivalente en relación con la indemnización que la empresa va a pagar. Puede ser que las primas que recibió la empresa en 10 años sean, ¿qué? $50,000, por poner una cifra, pero le toque pagar $1,000,000. Entonces, se va a compensar con los otros tipos de asegurados, ¿no?, que tiene. Entonces, cuando hablamos de prima, básicamente es la cantidad de dinero que se paga en forma periódica, o sea, mensualmente, que el asegurado paga al asegurador como contraprestación de riesgo que constituye el objeto del seguro. Eso es la prima, es la cantidad mensual. Claro, va a depender del tipo de seguro, que así le van a definir la prima. Y cuando usted solicita un seguro, la empresa aseguradora va a llegar a verificar, ¿verdad? Va a verificar y va a hacer sus estudios técnicos para definir si esa actividad o ese negocio que usted, por el cual ha pedido el seguro, es asegurable o no es asegurable, si le conviene asegurarlo o no, si el riesgo es muy alto. Entonces, luego viene establecer el monto de la prima, el monto mensual que usted debe de pagar. Y se contrata el seguro, le emiten la póliza. Recuerdan que la póliza es un documento emitido por la compañía aseguradora. La compañía aseguradora se queda con la copia del documento y le entrega al asegurado el original. Entonces, en caso de que se dé el evento que ha sido asegurado, usted presenta la póliza. Y la compañía aseguradora puede establecer una serie de secciones con tal de no pagar el seguro, pero si el evento está cubierto, tendrá que pagar. El artículo 1362 del Código de Comercio
nos establece que la prima será exigible en el momento de la celebración del contrato, por lo que se refiere al primer periodo del seguro, entendiéndose por cada periodo de lapso para el cual se ha calculado la unidad de la prima. Acuérdense que cuando se asegura un negocio, una actividad económica, bueno, inclusive seguro se aseguran las personas, ¿verdad? Es por varios años y usted va pagando una prima mes a mes. Las primas posteriores son exigibles al comienzo de cada nuevo periodo. Y establece el mismo artículo que en caso de falta de acuerdo expreso, el periodo del seguro es de 1 año. Entonces usted va pagando mes a mes, ¿verdad? Y se van renovando automáticamente cada año, salvo que las partes decidan, una parte decida unilateralmente finalizar el seguro, pero no va a tener derecho a que le devuelvan las primas que ya pagó, ¿verdad? Precisamente es el fundamento de esta actividad económica. Estamos en el 1362, ¿verdad? En los artículos 1360 y 1363 se hace referencia a un periodo de gracia para el pago de la prima. Nos dice el artículo 1360 que el asegurado tendrá un mes de gracia para el pago de las primas, contado a partir de la fecha de vencimiento de los plazos convencionales o legales. Mientras no haya transcurrido el plazo de gracia, los efectos del seguro no podrán suspenderse. Vencido este plazo, el asegurado dispondrá aún de 3 meses más para rehabilitar el seguro, pagando las primas vencidas, pero los efectos del contrato quedarán en suspenso. Al final de este último plazo caducará el contrato. Si durante los plazos de gracia aumentara el riesgo, el asegurador tendrá expedito el derecho de dar por terminado el contrato. Vaya, aquí le da un periodo de... Cuando ustedes se retrasen en pago de las primas, sobre todo le sucede a las personas naturales, ¿verdad? Que han contratado un seguro de vida. Puede suceder de un mes para pagar la prima, a partir del vencimiento del plazo. En ese mes, los efectos del seguro no se vencen, pero cuando ya se venció el mes, va a tener 3 meses adicionales. Pero ahí el contrato del seguro se suspende. Si se produce el evento, pues sencillamente la compañía aseguradora no va a responder, ¿no? O incluso puede, si el riesgo aumenta, si es una persona natural y tiene un accidente de tránsito y está en el lapso de los 3 meses, no pagan la prima, pues ahí aumentó el riesgo. Entonces la compañía aseguradora en esos casos puede dar por terminado el contrato. Acuérdense que este es un negocio. Precisamente estamos hablando de un negocio en el cual la prestación del servicio depende del pago de la prima en caso de que ocurra el siniestro. Pues sí, el servicio se da cuando ocurre el siniestro. ¿Y cómo se da ese servicio? Mediante una indemnización. Se da una indemnización. Tengo 8 personas todavía. Al final me recuerda Iris.
Oye, me recuerda la consulta que me hizo en el, en el chat. Creo que hay otra persona que me consultó también. Ahí vamos a, pues yo no me voy a complicar porque ahí fue un error mío, pero me recuerda, oye, por favor. Está bien, licenciado. Vaya. Luego tenemos otras disposiciones, el artículo 1364 y el 1365. Miren, ustedes vayan viendo su código, porque aquí precisamente lo que vamos analizando son las disposiciones legales, ¿verdad? Porque de eso se trata. La prima está regulada del 1362 hasta el 1366 del Código de Comercio. Ahí la tenemos regulada. Nos dice el artículo 1364. La prima convenida para el periodo en curso se adeudará en su totalidad, aun cuando la empresa aseguradora no haya cubierto el riesgo, sino durante una parte de ese tiempo. Es decir, que si yo tengo un contrato de un seguro por 10 años y en ese lapso de tiempo no ocurrió el riesgo, no, el evento asegurado se mantuvo incólume, es decir, no hubo ningún evento extraordinario, no, no se materializó el evento asegurado, entonces en esos casos, pues no puede, yo como asegurado, no puedo exigir que me devuelva el pago de todas las primas que hice, si ese es el negocio de la aseguradora. Si la prima se hubiera fijado en consideración a determinados hechos, dice el 1365, que agraven el riesgo y estos hechos desaparecen o pierdan su importancia en el transcurso del seguro, el asegurado tendrá derecho a exigir que en los periodos posteriores se deduzca la prima conforme a la tarifa respectiva. Y si así se convino, la devolución de la parte correspondiente por el periodo en curso. En el caso de informaciones falsas, bueno, acá en este B, en 1365, lo que nos está diciendo es que yo puedo asegurar mi negocio de acuerdo a la actividad o la naturaleza de este negocio eh, por determinados riesgos, eventos, pero resulta que algún evento de esos ya se toma, la empresa se tomó todas las medidas necesarias y se puede garantizar que ya no va a ocurrir ese tipo de evento. Pero yo tengo una póliza de seguro por ese evento y otros más eventos. Entonces, en esos casos, lo que nos dice el Código de Comercio es que el asegurado va a informar a la compañía aseguradora y le va a decir que le ajuste la prima, porque el evento que inicialmente había sido asegurado ya no es posible que se dé porque se han tomado todas las medidas necesarias y es difícil que se dé, ¿verdad? Entonces, eh, lo que debe de hacer las partes convienen y le establece una nueva tarifa. Una nueva tarifa. Es como que yo vendo productos, mercadería, pero tengo una bodega que le he asegurado y es una bodega de madera. Las posibilidades de que se den un incendio son más altas, pero luego después vengo yo y construyo esa bodega de ladrillo, de bloque. Entonces, las posibilidades de que se dé un incendio disminuyen considerablemente. Entonces, ahí es donde se puede ajustar la prima. También regula esta disposición en cuanto a las informaciones que puedan dar el asegurado.
Porque cuando se contrata el seguro, se hace se llena una solicitud y se llena un cuestionario sobre información del activo, del bien que usted quiere asegurar. O si es un seguro de vida, le hacen un examen médico. Pero hay preguntas ahí antes de hacerse el examen médico sobre si padece de tal enfermedad, si padece de tal enfermedad. Y normalmente le hacen el examen médico a las personas mayores de 40 años. ¿Verdad? Fíjense que yo recuerdo que ya he estado asegurado así, porque a veces las empresas aseguran a todo su personal, ¿no? Sacan un seguro de vida para todo el personal. Entonces, las personas jovencitas, ¿no? De 20 años, 18 años, 25 años, a esos no les hacen examen médico, pero cada quien llena una solicitud y le pregunta, ¿padece de esta enfermedad? ¿Padece de esta? Y la persona miente. Tal vez tiene un cáncer, tiene 25 años, pero tiene un cáncer. O una enfermedad de esas enfermedades graves, ¿verdad? De que las posibilidades de que, a pesar de que esté jovencito, de fallecer son altas. Entonces ahí estamos hablando de qué? De informaciones incorrectas, falsas, que se le dan a la compañía aseguradora. Y nos dice la disposición, en el caso de informaciones falsas, retinencias y agravación del riesgo, se podrá pedir la rescisión del contrato, pero el asegurado perderá las primas anticipadas. O sea, lo que ya pagó en los casos de agravación del riesgo por dolo o culpa grave. Aquí estamos hablando que la información que puede entregar el asegurado es importante, ¿no? Y en caso de que acaece el riesgo, hay que informar inmediatamente para hacer efectiva la póliza. Nos dice 1366, si durante el plazo del seguro se modifican las condiciones generales en contratos del mismo género, el asegurado tendrá derecho a que se le apliquen nuevas condiciones. Pero si las nuevas condiciones traen como consecuencia por parte de la empresa prestaciones más elevadas, el contratante habrá de cubrir el equivalente que corresponda si desea hacer la conversión. Bueno, aquí es cuando se dan, la empresa puede ofrecer nuevas modalidades, ¿verdad? Al asegurado. Entonces, obviamente que eso puede implicar que aumente el costo de la prima. Y ahí deben de valorar ambas partes, ¿verdad? Porque por algún tipo de situación, las condiciones del contrato pueden cambiar. Obviamente que la aseguradora debe de informar al asegurado y o puede ser que solo porque le está ofreciendo nuevos servicios. El asegurado va a ver si toma o no toma esos servicios y eso obviamente que va a tener incidencia en la póliza. Tiene incidencia en la póliza. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora la indemnización. Vaya, para ustedes, ¿qué es la indemnización? Así en términos generales. Tengo 8 personas. ¿Cómo ustedes, qué concepto o qué apreciación tienen ustedes de una indemnización? ¿Qué es para ustedes una indemnización? Están por ahí, ¿verdad? Buenos días, licenciado. Buenos días. Bueno, yo podría decir que indemnización es como un valor económico que le entregan a una persona por un tiempo trabajado o por un accidente que, digamos, ha tenido, como reconocerle un valor económico por Ajá. X situación. Sí, efectivamente, la indemnización
La vamos a cuantificar económicamente. Es un monto que se otorga como consecuencia de la realización del evento que fue asegurado. Se produjo el incendio y la compañía aseguradora, según el contrato que firmaron, según la póliza, iba a otorgar $1.000.000 en caso de que ocurriera ese siniestro. Obviamente que el asegurado lo que va a hacer es presentar la póliza y la compañía aseguradora va a ir a verificar a las oficinas o al lugar donde se dio el evento, si no hubo negligencia, etcétera, etcétera. Porque eso debe casar perfectamente con las condiciones establecidas en la póliza. A veces uno en el tráfico, alguien tiene asegurado su vehículo contra cualquier accidente, daños a terceros, etcétera. Y ustedes ven que en la calle de repente ahí están, se han pegado y ahí están, hacen una gran trabazón, pero no se mueven. Porque cuando uno contrata ese tipo de servicios, lo que le dice la aseguradora a uno, mire, en caso que usted tenga un accidente, no se mueva. Ahí estés hasta que llegue el técnico del seguro, porque la aseguradora manda a alguien. Y entonces ahí pasan las horas en lo que llega el técnico, llega la policía y se arma un tráfico horrible. Y ahí están esperando a que llegue la persona encargada de la aseguradora. Y esta levanta un acta, toman fotos, etcétera, etcétera, para hacer efectivo el pago al asegurado. Si es un daño a tercero, le va a tocar pagar al asegurado. Ahí es donde en cierta medida uno ve los beneficios del seguro. Pero si usted no tiene asegurado su vehículo, tiene un accidente de tránsito, a usted le toca pagar todo. Pero si lo tiene asegurado, es la compañía aseguradora la que se encarga. Bueno, accidentes son bien comunes, ¿verdad? Usted atropelló a una persona. Ahí hay que pagar, fuera de que es un delito culposo. Usted se tiene que quedar en el lugar porque si se va, pues entonces lo va a ir a recoger la policía. Y luego es conciliable, hay que negociar. Y en esa negociación, bueno, ¿cuánto vale una persona? Decimos, ¿verdad? O sea, el valor de una persona para la familia es infinito. Bueno, para nosotros, para cualquier ser humano, sabemos que nuestra Constitución en el artículo 1 dice que protege a la persona humana desde el momento de la concepción. Entonces, el valor de una persona humana no es calculable en términos monetarios. Ni a, bueno, los familiares porque hay un afecto, pero en el caso de alguien que no es familiar, igual, pues sí, se protege la integridad física, la integridad personal de las personas. Y fallece en un accidente de tránsito, bueno, es un delito penal, culposo. Eso significa que no hubo intención de matar a la persona, pero es conciliable y se concilia negociando. Pero si usted tiene asegurado su vehículo y fue por un accidente de tránsito por daños a terceros, bueno, ahí no va a salir de su bolsa. Bueno, sí sale de su bolsa el pago de la prima mensual, ¿verdad? Por eso, si usted tiene asegurado su vehículo, mire, mejor no se atrase con el pago de la prima. Igual sucede si el vehículo tuvo daño, ¿verdad? Se lo llevan a un taller y se lo entregan bonito. Entonces, es la ventaja de tener seguro. Pero en el corto plazo o mientras no sucede ningún evento, pues usted siente
el pago. Pero hay personas que tienen digamos que les gusta cubrirse contra cualquier daño y tienen asegurado su vehículo. Veamos, vamos a continuar. Entonces, la indemnización es un valor económico que se compromete a pagar la empresa aseguradora en caso de que se produzca el evento que ha sido asegurado. Resarcimiento económico del daño, perjuicio causado desde el punto de vista del culpable y del que se ha recibido enfocado desde la víctima en general, reparación de un mal, compensación. Vaya, entonces acá hablamos de indemnización civil, mercantil, bueno, administrativa, penal, ¿verdad? Precisamente cuando usted atropelló a una persona, es penal ahí los efectos de llegar a un acuerdo y para que pueda salir libre, ¿verdad? O si no, por lo menos 5 años en la cárcel. La indemnización será exigible 30 días después de la fecha en que la empresa haya recibido los documentos e informaciones que le permitan conocer el fundamento de la reclamación. Así nos dice el artículo 1367. Aquí yo les he colocado los artículos, ¿verdad? El 1367. Eso nos está estableciendo esta disposición, ¿verdad? Que es exigible 30 días después de la fecha en que la empresa ha recibido los documentos e informaciones. Claro, en la póliza de información, en la póliza del seguro, perdón, ahí se establecen las cláusulas y los requisitos. Entonces usted informa inmediatamente el acaecimiento del evento a la empresa aseguradora y estos le piden la documentación respectiva, van a hacer una inspección. Por eso, como les decía, en un accidente de tránsito no se mueven ahí ni que lleguen con grúa, ¿verdad? Sino que hasta que llega la aseguradora, el representante de la compañía aseguradora. Y a veces uno ve que ahí está una persona levantando un acta. Entonces, una vez que está completada la información que le ha requerido la empresa aseguradora, 30 días después, y no habla 30 días hábiles, habla de 30 días corridos, debe de entregar la información, debe de entregar la indemnización. El plazo es corto. El mismo artículo nos dice que será nula la cláusula en que se pacte que la indemnización no podrá exigirse sino después de que haya sido reconocida su procedencia por el asegurador o comprobada en juicio. Bueno, es que en realidad cuando yo aseguro un bien, una empresa, el objetivo es que me responda la aseguradora inmediatamente una vez que ha acaecido el evento que yo aseguré. Ese es el objetivo y eso es lo que protege la ley. Porque imagínense que en cada caso hay que irse a los tribunales para que sea el juez el que determine si procede o no el seguro. No tendría razón de ser ese tipo de negocio, ¿verdad? Nadie, nadie contrataría seguros. Entonces, se supone que cuando se da el evento asegurado, hay un alto riesgo de que pueda suceder un incendio. Entonces, por eso yo aseguro esa venta de madera. Entonces, ahí, cuando ocurre el evento, que me causó el perjuicio se incendió. En ese momento informo a la aseguradora. La aseguradora manda a los técnicos, hacen la inspección respectiva, me piden la documentación y yo debo de entregar la documentación y 30 días después me van a devolver o me van a pagar la indemnización.
Sí, en la cláusula, porque como decíamos, estos son contratos de adhesión también, ¿verdad? Uno se sujeta a las cláusulas establecidas en esa póliza, que es en el contrato, y puede suceder que las compañías, con tal de no cubrir el pago de la indemnización, coloquen cláusulas que riñen con la ley, ¿verdad? Pero es bien difícil que suceda también, porque ya en la ley se establece que ese tipo de cláusulas no es procedente. Tenemos la incompensabilidad en el artículo 1368, nos dice que el asegurador no podrá compensar lo que deba por el siniestro con los créditos que tuviere contra el asegurado o beneficiario, salvo los procedentes de primas no pagadas o de préstamos con garantía de la póliza o del derecho al valor de rescate. Vaya, esta cuestión, la compensación es un modo de extinguir las obligaciones civiles y mercantiles. Cuando yo tengo una deuda con alguien, pero esta persona al mismo tiempo tiene una deuda con mi persona, entonces compensamos. En materia tributaria, si yo le debo al fisco $1,000, pero he hecho una solicitud de devolución de impuestos por $1,000, ahí se compensa. Pero en el caso del seguro, la ley prohíbe que se dé la compensación, como que yo le debo a la compañía aseguradora $1,000,000 y el evento por el cual yo tenía asegurada mi venta de madera, que es y se me incendió, tenía que pagar $1,000,000. Entonces ahí no permite la compensación porque desnaturaleza el objeto del seguro. En esos casos no se permiten, salvo dice que se traten de prima, que se encuentran vencidas. Ahí pues lo que tiene que hacer es pagar las primas. Bueno, se pueden dar diferentes situaciones, pero acá no se pueden compensar deudas que te tengan con la compañía aseguradora con el pago de la indemnización. Luego, en el artículo 1370, nos está hablando de la rescisión de contrato. Las causales por las cuales el contrato pueda terminar para ambas partes. Eso sería la rescisión. Serían aquellas causales por las cuales se termina un contrato. Y nos dice el artículo 1370 que el dolo o culpa grave en las declaraciones a que se refiere la disposición anterior, es decir, lo que habíamos leído del artículo 1366, habla 1369 es. Aquí lo que nos dice es que cuando se llena la solicitud y no se es sincero en la información que se le otorga a la compañía aseguradora, y esto puede tener incidencia, ¿verdad?, al momento de hacer efectivo la indemnización. Aquí se pueden dar situaciones en las cuales la compañía aseguradora, después que hace las inspecciones y todo, le va a decir al asegurado: mire, usted no informó esta situación. Y como que a la par de la cerradura o venta de madera que usted tiene, usted por un incendio ¿cómo se llama? La aseguró, pero a la par está una venta o distribuidora de gas propano, o atrás de la venta de madera, o hay un taller de estructuras mecánicas, ¿no?
Entonces, las posibilidades de que se pueda dar el evento son altas, pero usted no informó. La compañía llegó a hacer la inspección, pero no se percataron por la naturaleza del terreno, que ahí había una venta de gas propano o que había una cohetería, por ejemplo. Puede existir una cohetería. Imagínense en el caso de las coheterías, ¿no?, que están autorizadas para vender ese tipo de productos inflamables, cuánto no hay que pagar de prima, ¿verdad? Porque las posibilidades de que se dé un incendio son altas. Entonces, cuando no se le da información correcta al asegurado, a la aseguradora, entonces ahí puede darse la situación de dolo culpa. El dolo culpa en las declaraciones da a la aseguradora acción para pedir la rescisión del contrato dentro de los 3 meses siguientes al día en que haya conocido la inexactitud o omisión dolosa o culpable. Aquí no importa que exista dolo o culpa. Dolo es mala intención, culpa es negligencia. Entonces, en estos casos, la compañía aseguradora puede pedir la rescisión del contrato, o sea, que se termine. Los efectos de la sentencia se retrotraen al momento de la presentación de la demanda. Vaya, sí, obviamente, cuando se presenta, aquí estamos hablando que es por la vía judicial que se va a solicitar la rescisión de ese contrato. Si el seguro concierne a varias cosas o personas, el contrato será válido para aquellas a quienes no se refiera a la declaración dolosa o culpable, a menos que el asegurador pruebe que no las habría asegurado separadamente. Vaya, pueden ser varios eventos los que han sido asegurados, pero se va a aplicar la rescisión del contrato por aquella situación en la cual se ha demostrado que la información que proporcionó el asegurado era incorrecta, ya sea era inexacta, omitió información importante y lo hizo de manera negligente o lo hizo con mala intención, porque sabía que las posibilidades del riesgo se agravaban si informaba a la compañía aseguradora. Y entonces, en esas circunstancias, la compañía aseguradora no tiene derecho a solicitar la rescisión del contrato y lo va a hacer por la vía judicial. Esa es la cuestión, lo va a hacer por la vía judicial. Nos continúa diciendo esta disposición, el artículo 1370. A pesar de la omisión o inexacta declaración, el asegurador no podrá rescindir el contrato en los casos siguientes. Aquí es una disposición a favor del asegurado. Si el mismo provoca la omisión o inexacta declaración, como que cuando le presenta el formulario hay preguntas confusas que pueden dar lugar a diferentes tipos de respuestas. En esos casos, estamos hablando de que hay una responsabilidad de la empresa aseguradora. Si conocía o debía conocer el hecho inexactamente declarado o indebidamente omitido. Si renunció expresamente a rescindir el contrato por tal causa. Estamos hablando de la compañía aseguradora. Si las omisiones consistentes en que el declarante no contesta una de las cuestiones propuestas y sin embargo la empresa celebra el contrato, esta regla no se aplicará si el dato omitido quedase contestado con alguna otra declaración y este fuera omiso. Vaya, aquí en estos casos no procede la rescisión del contrato, pero es imputable a la empresa aseguradora, porque al momento de presentarle el cuestionario o la información requerida no fue muy clara. Entonces dio lugar a que el asegurado llenase el formulario
con la información que él creyó que era la correcta en eso. Pero esto debe ser demostrado en juicio, ¿va? Esto no es de una discusión entre el asegurado y el asegurador y decir, no, es que aquí vos te equivocaste. No, no, tiene que ser por la vía judicial. Tenemos también cuáles son los derechos del asegurador. ¿Quién es el asegurador? Es la pregunta. ¿Quién es el asegurador? Veamos, ¿quién es el asegurador? Tengo 10 personas. A ver, ¿quién es el asegurador? Veamos. En el caso, perdón, de las empresas de los seguros de los que está hablando, sería la empresa aseguradora, el asegurador, el ente jurídico. Sí, la empresa que se dedica a la actividad mercantil de vender seguros. Esa es la empresa aseguradora. Entonces, nos dice que, bueno, esta empresa, este tipo de entes son empresas mercantiles. La actividad es prestada por sociedades. Ustedes ven, no hay ninguna persona natural que preste el servicio de asegurar, y es por la naturaleza o la envergadura del negocio. Es decir, usted va a pagar una cantidad por un evento que estaba asegurado. Va a pagar una indemnización, no cualquiera. Hay que tener un capital, la capacidad económica para poder responder, ¿verdad? Y para eso hay que tener también infinidad de clientes. O sea, es una actividad masificada, en masa. El asegurador tendrá derecho a las primas correspondientes al periodo del seguro en curso en el momento en que conozca el dolo o culpa, y en todo caso a las primas convenidas por el primer año. Esa es la exigencia. Eh, Precisamente de eso se trata el negocio, ¿va? De recibir primas. Son las primas los ingresos principales que tienen las compañías aseguradoras, a menos que se dediquen a otras actividades también de inversiones, ¿verdad? Inversiones en títulos, valores, etcétera. Entonces, la prima es el precio convenido por el seguro. Eso es la prima. Entonces, la empresa aseguradora tiene derecho a recibir las primas en los plazos convenidos. Normalmente son pagos mensuales. El asegurador tendrá derecho a exigir del asegurado o del beneficiario todas las informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro que permitan averiguar las circunstancias y consecuencias del mismo. ¿Por qué? Porque la empresa aseguradora debe de garantizarse que las condiciones bajo las cuales acaeció el evento asegurado, el siniestro, casan perfectamente con lo establecido en la póliza. De lo contrario, se va a negar a pagar la indemnización. Y ahí sí se pueden ir hasta la vía judicial, ¿verdad? En caso que el asegurado considere que debe de responderle por los daños y perjuicios que sufrió como consecuencia del evento. Pero tiene derecho siempre, normalmente las empresas aseguradoras mandan inspecciones, verifican, porque para ellos pagar la indemnización pues es, digamos, sumamente caro. Pero por eso decíamos que el caso de el seguro, el contrato de seguro es un contrato aleatorio, porque se basa en un evento futuro que puede o no puede acaecer. Si acaece, bueno, la empresa aseguradora tendrá que sufrir las consecuencias, indemnizar. Si no se da el evento, entonces, pues perfecto, porque va a tener utilidad en ese caso, porque no existe, como les decía, equivalencia entre lo que es el pago del seguro y el pago de las primas. Pues sí, precisamente por eso es que
la indemnización que va a recibir el asegurado es mucho más alta, porque eso es lo atractivo, eso es lo que hace que yo pueda contratar un seguro. De lo contrario, no lo contrato, pues. Porque el caso de las pensiones, ¿no? Veamos, hablemos de las pensiones. ¿Qué resulta con este sistema que tenemos de cuenta individual de ahorro para... A usted le quitan el 15%, no, le quitan el 7,3%, creo que es. Y el 8,2% lo paga el patrono. Eso suma un 15%. Luego, eso se lo van descontando mes a mes. Usted gana el salario mínimo. Mes a mes, mes a mes, mes a mes. ¿Cuánto ha cotizado en un año? Se multiplique 15% por su salario. Y eso se va sumando a la cuenta individual de ahorro para pensiones. Al final de los 25 años, que es lo que le exige la ley, debe cumplir dos condiciones. En el caso de los hombres, cumplir 60 años y haber cotizado al menos 25 años. En el caso de las mujeres, cumplir 55 años y haber cotizado 25 años. Entonces, al final, a usted le va a tocar una pensión, van a calcular su pensión sobre la base de lo que tiene acumulado en su cuenta de ahorro individual para pensionarse. Entonces, no, eso no es muy atractivo porque al final usted le va a quedar una pensión bien baja. Si ganó, siempre ganó el salario mínimo. Y cuando a lo sumo lo que tenía usted acumulado en su cuenta individual de ahorro para pensiones, eh, le va a alcanzar para un año de pensión. Después va a caer en la pensión mínima. Pero, o puede ser que le salió una pensión muy baja. Toman de base los últimos 10 años, los últimos 10 años que obtuvo en concepto de salarios las personas para hacer el cálculo. Entonces, eso no es atractivo, pero como esa es una seguridad social, ¿va? Está establecido en la Constitución y además de eso, pues en cierta medida el Estado paga la pensión mínima. Cuando el Estado ya le da la pensión mínima es porque sus ahorros, bueno, se llama ahorro, en realidad no son ahorros porque es una contribución especial que a usted le quitan mes a mes y al patrono se las quitan mes a mes para que al final de los 25 años, cuando usted cumpla 60 años, pues de eso va a cubrir su pensión, de eso le van a pagar su pensión, ¿verdad? En cambio aquí en el caso del seguro, no, el objetivo del seguro es que yo voy a pagar una prima. Puedo pagar una prima de $5,000, pero voy a recibir una indemnización en caso se dé el evento de $10 millones. Obviamente que esa indemnización va a servir para volver a reconstruir mi empresa y volver a iniciar actividades. ¿Cuáles son las obligaciones del asegurador? Están establecidas en estas disposiciones, artículos 1377 y 1378, obligación. En todos los casos en que la dirección de las oficinas del asegurador llegase a ser diferente de la que consta en póliza, deberá comunicar al asegurador la nueva dirección. Salvo pacto expreso en contrario, el aviso del siniestro podrá ser válido dándolo a cualquier oficina del asegurador. Los requerimientos y comunicaciones que el asegurador debe hacer al asegurado o a sus causalientes tendrán validez si se hacen en la última dirección que conozca. Vaya, aquí existe una obligación de informar el lugar de las oficinas administrativas. Permítanme, solo quiero hacer aquí algo. Permítanme. Bueno, disculpen. Aquí en menesteres domésticos.
Vaya, entonces existe la obligación de las empresas aseguradoras de informar el lugar donde se encuentran ubicadas sus oficinas administrativas en caso de que haya un cambio de lugar. Eso nos está diciendo la disposición. Y que si ocurre el evento, el asegurado puede dar a conocer el acaecimiento del suceso en cualquier oficina que pueda tener la empresa aseguradora, en la oficina más cercana, que no necesariamente en la casa matriz. Si el asegurador no cumpliere con la obligación de que trata el artículo anterior, o sea, del 1377, que no informa, si el asegurador no le informa a, a sus asegurados que cambió de dirección, no podrá hacer uso de los derechos que el contrato o la ley establezcan para el caso de falta de aviso o aviso tardío. Sí, ahí se pueden dar por desconocimiento de la dirección de la empresa asegurada, en lo que se averiguaba dónde estaba ubicada, dónde había trasladado sus oficinas. En todo eso se pasó el plazo para informar el mes que tiene, ¿verdad?, para presentar. Y ahí, pues como es imputable, la compañía aseguradora tendrá que responder. Va a tener que responder siempre. ¿En qué caso se libera de las obligaciones el asegurador, o sea, la empresa aseguradora? Esto nos lo establece el 1376. El asegurador quedará desligado de sus obligaciones si se omite el aviso del siniestro a fin de impedir que se comprueben oportunamente sus circunstancias. Puede suceder que ocurrió el siniestro, pero no se lo informó inmediatamente a la compañía aseguradora por estrategia del asegurado, porque probablemente las circunstancias bajo las cuales acaeció el mismo no estaban establecidas en la póliza. Eso puede darse, pero también en un país tan pequeño como el nuestro, tenemos un país pequeño, si se da un incendio en una fábrica, ustedes van a ver que en las noticias, en los periódicos, sale la información. Entonces la compañía aseguradora inmediatamente se da cuenta y es obligación de contactarse con su cliente. Ahora bien, el cliente tiene la obligación de informar formalmente el hecho acaecido, pero a veces hay situaciones en las cuales también eh, los eventos que suceden causan perjuicios a terceros, ¿verdad?, que es generalmente, como el caso hubo un caso de una planta de gas, ¿verdad? No sé, no me acuerdo si fue por la zona de Zapotitán. Y se recuerdan que la gente, no recuerdo en qué zona, pero las personas, no, Batería Récord fue, el caso de Batería Récord, sí. Desconozco si estaba asegurado esa empresa. Pero la cuestión es que el Estado llegó con la fiscalía, hubo un juicio y creo que al final el proceso judicial favoreció a la compañía, a Record. Y como que hubo un problema ahí con la indemnización a todos los habitantes de la zona. No se les pagó y la gente comenzó a fallecer de insuficiencia renal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de este tipo de empresas que se dedican a una actividad altamente riesgosa en caso de que se dé un incendio, hay
bueno, hay humo tóxico que puede generar, puede afectar a una población entera. Entonces, ese tipo de seguros son carísimos, porque allí no solamente va la indemnización, no solo va a servir para reparar mi empresa o para ponerla nuevamente en condición, sino que tengo que cubrir los daños que se le causaron a terceros. Entonces, ese tipo de seguros es muy, muy caro, o puede ser que la empresa aseguradora se niegue a pagar a terceros porque no estaba considerado en la póliza. Pero obviamente por la naturaleza de ese tipo de negocio, inclusive al momento que sea autorizado por la autoridad competente del Estado, se debe de garantizar que en caso de que pueda ocurrir un siniestro, se le va a garantizar indemnización a las personas, ¿verdad?, que puedan verse afectadas. Entonces, las condiciones bajo las cuales se autoriza este tipo de negocio deben de contener medidas de seguridad extraordinarias, ¿verdad? Si con el fin de hacerle incurrir en error se disimulan o declaran inexactamente hechos referentes al siniestro, que podrían excluir o restringir sus obligaciones. Aquí cuando el asegurado no fue muy honesto con la compañía aseguradora. Si con igual propósito no se le remite con oportunidad la documentación referente al siniestro. En estos casos, tiene el derecho la compañía aseguradora de desligarse del pago de la indemnización. Obviamente que estos casos llegan a la vía judicial y al final es el juez el que decide. Pero si se dan estas circunstancias, entonces se libera de responsabilidad la compañía aseguradora. Vaya, ¿cuáles son las obligaciones del asegurado? También están regulados en el Código de Comercio, porque también existen derechos y obligaciones. El derecho del asegurado es hacer efectiva la póliza y que se le pague la cantidad, la indemnización que corresponde al evento asegurado, es decir, la que está plasmada en la póliza. O sea, ese es el derecho que tiene el asegurado. El principal derecho es que se le garantice el pago del seguro. Ese es el derecho principal que tiene. Y por eso al asegurado le queda la póliza, le queda el documento original. Entonces, el asegurado hace efectivo el reclamo presentando la póliza e informando inmediatamente a la compañía aseguradora del acaecimiento del evento. Y entonces tiene derecho a que la compañía aseguradora le responda con la indemnización que ha sido pactada. Pero también el asegurado tiene obligaciones y estas están establecidas en algunas disposiciones legales, ¿no? Por ejemplo, el artículo 1371 nos establece que si el asegurado hubiere cometido inexactitud u omisión, sin dolo o culpa grave de su parte, estará obligado a ponerlo en conocimiento del asegurador, tan pronto como advierta estas circunstancias, bajo pena de que se le considere responsable de dolo. Entonces, como decíamos, hemos venido platicando que la información que el asegurado da a la compañía aseguradora al momento de contratar el seguro es importante, es trascendental, porque eso sirve de base para la prima y establecer la posible indemnización. Dado el aviso correspondiente por el asegurado, la indemnización se reducirá en proporción a la diferencia entre la prima convenida y la que se habría cobrado si se hubiera conocido la verdadera situación, a menos que las partes convengan en aumentar las primas.
Si el riesgo no fuera asegurable, el asegurador tendrá acción para rescindir el contrato. La prima está en relación a las circunstancias del evento asegurado. A medida que el riesgo aumenta, en esa medida la prima aumenta. Entonces, por eso es importante que la información que el asegurado da a la compañía aseguradora, y esta pues tiene que hacer las inspecciones respectivas, es una información trascendental para fijar la prima que se va a establecer. Pero si hay omisión de información importante que pueda tener consecuencias en el aumento del riesgo, entonces obviamente que la prima va a ser más alta. Y aquí la compañía aseguradora tiene derecho a incrementar la prima. Luego, otra obligación del asegurado es que deberá comunicar al asegurador las agravaciones esenciales del riesgo durante el curso del seguro, dentro de los 3 días siguientes al momento en que las conozca. Si el asegurado omitiera el aviso, la indemnización se reducirá en proporción al aumento del riesgo. Si la agravación del riesgo lo convirtiere en inasegurable, el asegurador tendrá acción para rescindir el contrato. Puede suceder que el evento que ha sido asegurado, el negocio que ha sido asegurado, la situación que se ha asegurado por por algún hecho futuro puede incrementar las posibilidades de que pueda acaecer. Por ejemplo, en el caso de una empresa que se dedica a vender gas, Tropigas, por ejemplo, de repente se detecta una fuga de gas en una de sus plantas. Eso puede incrementar el riesgo. Y resulta que esta fuga de gas que se está dando en la planta, para poderla reparar, se requiere de alguna maquinaria especializada o se requiere de algunos repuestos que hay que irlos a traer al exterior, desde el exterior, o hay que contratar personal especializado de otros países. Entonces, esa información se le tiene que dar a la compañía aseguradora, porque eso lo que hace es incrementar las posibilidades de que el riesgo se pueda agravar el riesgo. Si la agravación del riesgo lo convierte en inasegurable, o sea, digamos que ya la compañía aseguradora puede llegar a la decisión de decir, mire, esto ya no es posible asegurarlo y puede rescindir el contrato. Luego se establecen unas presunciones, que la agravación es esencial cuando se refiere a un hecho importante para la apreciación del riesgo, de tal suerte que la aseguradora habría contratado en condiciones diversas si hubiera conocido una situación análoga. Que el asegurado conoce toda grabación que emane de actos u omisiones de sus inquilinos. Pero aquí me salió esta cosa. Cónyuge, descendientes o cualquier otra persona que con el consentimiento del asegurado tenga relación con el objeto del seguro. Vaya, aquí la cuestión es que pueden darse situaciones en el devenir del tiempo. Digamos, si yo aseguré por 10 años mi empresa gasera, Tropigas, y todo bien, pero de repente acaeció un evento que incrementó el riesgo, como el caso que les decía, que se detectó una fuga, o puede suceder que se dio un incendio en un negocio que estaba a la par de la compañía, o que se dio un accidente al interior de la empresa que generó una situación que lo único que hizo es incrementar el riesgo. Entonces, en esas situaciones, pues
tiene derecho la compañía aseguradora de saber y de garantizar si efectivamente vale la pena continuar con el seguro o se va a incrementar la prima. Se van a redefinir las condiciones bajo las cuales se está prestando, se puede prestar el seguro, o sencillamente la empresa aseguradora ve que no es posible, asegurar ese, ese evento porque las consecuencias pueden ser demasiado altas, es decir, la indemnización no tendría capacidad, a menos que tenga un reaseguro. Eso también se regula acá en el Código de Comercio, el reaseguro, que la empresa salvadoreña aseguradora tiene relaciones con otra empresa extranjera que tiene mayor capacidad y esta empresa se hace cargo del pago del siniestro, de la indemnización. Tan pronto el asegurado o el beneficiario tuviera conocimiento del siniestro, deberá comunicárselo al asegurador. Igual obligación tendrá cuando el asegurador responda de daño a terceros respecto a las reclamaciones presentadas por estos, en cuyo caso el asegurador podrá intervenir en el juicio y oponer las excepciones que competan al asegurado. Esto estamos en el artículo 1373, ¿verdad? Artículo 1373 del Código de Comercio. También nos establece que el aviso debe hacerse por escrito y en el plazo de 5 días. Si el asegurado beneficiario no cumple con la obligación de avisar del siniestro en los términos anteriores, el asegurador podrá reducir la prestación de vida hasta la suma que hubiera importado si el aviso se hubiera dado oportunamente. Vaya, 5 días tiene la empresa y debe hacerlo por escrito. Pero yo les digo acá también que hay eventos que son conocidos por toda la población, por los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces también la compañía aseguradora debe contactarse con el asegurado también, ¿verdad? Porque en la época que fue creado el Código de Comercio en 1972, pues digamos que eran diferentes las circunstancias bajo las cuales se daban algunas situaciones. Pero actualmente los medios de comunicación, las redes sociales, ¿no?, están tan avanzadas que en el momento que ocurren los hechos uno se entera. Entonces también ahí, porque cuando se da un siniestro en alguna empresa, pues lo menos que piensan las personas es en informar a la compañía aseguradora, aunque si yo lo tengo asegurado es lo primero que debo de hacer. Pero aquí la ley establece que un plazo de 5 días, 5 días para informar de la ocurrencia del evento. Tenemos también obligaciones relativas al riesgo y a la prescripción. El 1379 nos dice que no quedará obligado el asegurador si el siniestro se produce por dolo o culpa grave del asegurado, del beneficiario de sus causavientes, salvo pacto en contrario, para los casos de culpa grave. Hay negocios en los cuales se deben de cumplir ciertas normas técnicas que la empresa debe de cumplir. Debe darse cierto mantenimiento a las instalaciones. Entonces, para evitar el acaecimiento de cualquier situación que pueda ocasionar un siniestro. Entonces, las empresas se deben de adecuar a esa normativa técnica emitida por la autoridad competente. Porque si como consecuencia de la inspección la aseguradora verifica que no se cumplieron con toda esa normativa técnica, ahí va a haber negligencia por parte de la empresa.
y entonces esas circunstancias no las va a cubrir la póliza. Obviamente, pero eso debe de estar escrito en la póliza. Esto no es una cuestión de que a criterio de la empresa aseguradora. Va a depender del tipo de empresa o negocio que ha sido asegurado, así que se van a establecer las condiciones, las obligaciones que va a tener el asegurado de garantizar la normativa, las normativas de calidad. Hay normativa de calidad a la cual las empresas deben de adecuarse. Podrá pactarse que el asegurado ejecute determinados actos o deje de ejecutarlo, con el fin de atenuar el riesgo o impedir su agravación. El incumplimiento de estas obligaciones liberan al asegurador del pago de la indemnización, a no ser que se pruebe que tal incumplimiento no ha tenido influencia alguna en el origen del siniestro o la agravación de su resultado. Vaya, acá como les decía, depende de la actividad a la cual se dedique la empresa que ha sido asegurada, así debe cumplir con la normativa técnica. Por ejemplo, las empresas que se dedican a la industria de los alimentos deben de cumplir determinadas condiciones, determinadas normativa técnica emitida por el Ministerio de Salud. Las compañías que se dedican a la producción de medicamentos. Bueno, hay un ente ahí especializado del gobierno que se encarga de supervisarla. Depende de la actividad a la que yo me dedique, así va a ser supervisada. Si es una empresa una venta de madera, por ejemplo, debe tener también autorización del cuerpo de bomberos, es decir, debe de cumplir ciertas normativas técnicas para evitar la posibilidad de que se pueda dar un incendio. Luego, la terminación del contrato, artículo 1382. Si el asegurado provoca una agravación esencial del riesgo de las consecuencias del siniestro, permitirá al asegurador exigir judicialmente que se dé por concluido el contrato. Cuando hay negligencia del asegurado, cuando no tomó todas las medidas técnicas necesarias a las cuales estaba obligado. El asegurador quedará obligado cuando la realización o agravación voluntaria del riesgo se haya efectuado para cumplir con un deber de humanidad y en los casos de seguro de nupcialidad y nacimiento de hijos. Bueno, eso dice el artículo 1382. Esto de seguro de nupcialidad y de nacimiento de hijos o de natalidad, bueno, es bien raro que se pueda dar. Fíjense que dice que por el seguro de nupcialidad una mujer, mediante el pago que su nombre se hace, ya que generalmente se concierta al nacer ella o siendo niña aún, adquiere el derecho a percibir cierta cantidad en concepto de dote, o sea, la indemnización, en caso de casarse, y por la primera vez que lo haga según la forma legalmente conocida. Es bien difícil que se dé esto. O sea que aquí, básicamente, cuando hablamos de seguro de nupcialidad, es que se le va a indemnizar a la mujer por casarse. Difícil que se dé, ¿verdad? En la actualidad. Luego tenemos el seguro de natalidad. Es más posible que se dé el seguro de natalidad, fíjense. Es una combinación aleatoria en que el asegurador, a cambio de la prima concertada, entrega una determinada cantidad de dinero al asegurado por el nacimiento de cada uno de los hijos legítimos. Imagínense que alguien tiene un seguro, le pagan, contratan un seguro por cada hijo que tenga. Difícil que se dé, pero ahí en esos casos sería un conejito, ¿verdad? Tendría muchos hijos. Vaya, en la actualidad, pues este tipo de seguros es bien difícil que se dé. Pero va a depender, va a depender sobre todo en el extranjero, tal vez en el caso de estas monarquías, ¿va? Los príncipes,
las princesas, ¿verdad? Que les obligan se tienen que casar, ¿verdad? Tienen que tener hijos, tener un heredero, y el heredero debe ser eh, una persona del sexo masculino, preferentemente. En ese tipo de situaciones se puede dar este tipo de seguro, ¿no? Pero aquí en El Salvador es bien difícil. La prescripción, bueno, la prescripción es un modo de extinguir las obligaciones. Aquí estamos hablando de prescripción extintiva. Todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescribirán en 3 años, contando desde la fecha del acontecimiento que dio origen. Eso dice 3 años, es la regla general. El plazo correrá en caso de siniestro desde el día en que se haya llegado a conocimiento de los interesados, quienes deberán demostrar que hasta entonces ignoraban dicha realización. Por eso es importante informar, ¿verdad?, dentro del plazo de los 5 días del acaecimiento del evento. Tratándose de terceros beneficiarios, se necesitará, aquí esta cosa siempre me sale, permítanme, a ver si la puedo quitar. Lo peor es que me cuesta quitarla. Ah, ya se quitó. Bueno, perdón. Tratándose de terceros beneficiarios, se necesitará que estos tengan conocimiento del derecho constituido a su favor. En todo caso, la prescripción se cumplirá en 5 años contados de la fecha del acontecimiento que originó los derechos en cuestión. Aquí estamos hablando en el caso de que sean terceros los beneficiarios. Ahí la prescripción es de 5 años, cuando es un tercero. O sea que hay que indemnizar a tercero. También la prescripción se puede interrumpir. Una de las características de la prescripción es que en el Código Civil establece que ésta se puede interrumpir. Además de las causas ordinarias de interrupción de la prescripción, esta se interrumpirá por el nombramiento de ajustadores o peritos para fijar el monto de la indemnización, aunque no se haga judicialmente. Vaya, ocurrió el evento, entonces la compañía aseguradora manda a sus peritos, puede ser que sea una situación compleja y ahí se va a suspender, se va a interrumpir la prescripción, no va a correr. Eso es lo que nos está diciendo, bueno, básicamente la disposición, ¿verdad? Bueno, hemos platicado sobre esto del seguro, ¿verdad? Ahora solo quería, fíjense que en el examen, ahí estos exámenes como uno los tiene que subir a la carrera, ¿verdad? Y entonces ahí tuve un pequeño error. Tal vez nos explica Iris en qué consiste y las personas que han salido afectadas, pues no se preocupen, yo al momento de subir las notas porque vale un punto la pregunta. La respuesta, digamos que son 10 preguntas, cada una vale un punto. Pero ya cuando se sube la pregunta, ya en el promedio vale punto 60, ¿verdad? Porque el examen vale punto 60, es decir que 1 por punto 60 es punto 60. Entonces, yo lo que voy a hacer es, que las personas afectadas lo que voy a hacer es sumarle el punto 60 ya en la nota promediada. Iris, Sí, licenciado. sí, ¿en qué? Explica ahí para que los compañeros, me imagino que algunos ya se dieron cuenta y otros tal vez no. Ajá. Lo que pasa es que ayer, al momento de hacer la revisión del parcial, vi que una pregunta bueno, la respuesta era mandante y según el sistema decía mandatario. Entonces yo Ajá. le hice la consulta al licenciado que si yo había interpretado mal la pregunta, la respuesta era, perdón, la respuesta era mandatario, pero según la diapositiva y la explicación que usted había dado en clase, la respuesta correcta era mandante. Entonces, por eso le solicité que me verificara si era correcta la respuesta de mandatario o estaba mal la respuesta, es decir, la respuesta correcta era mandante. Ajá. Entonces, yo verifiqué y efectivamente había un error. Y le dije que sí le iba. Entonces le voy a considerar, la nota ahí está, ¿verdad? Porque si yo modifico, si le hago alguna modificación en este momento
al parcial, es decir, que le ponga correcta la pregunta a usted, probablemente otros compañeros la pusieron, le salió buena la pregunta, entonces les va a afectar a ellos. Y es un error mío, no puedo afectar tampoco a los demás. Si alguien puso la respuesta incorrecta, pero el sistema la puso como buena, entonces, pues no, si yo cambio o modifico ahí, voy a afectar a otras personas. Entonces, para que nadie salga afectado, lo que vamos a hacer es que en el caso de las personas que colocaron correctamente la respuesta y le salió mala, les voy a sumar ya en la nota promediada .60. Ahí ustedes van a ver, porque ahí está la nota, ¿verdad? En el aula virtual. Entonces, usted tiene una nota, la multiplica por el 60% y le da la nota promediada. Pero cada pregunta vale .60 ya en la nota promediada. Eso vamos a hacer. Así que verifican ustedes y ahí me informan. Luego, la otra cuestión es que el día lunes yo tengo una cita médica, unos exámenes en el Seguro Social de Ilopango. Y es a las 6 de la mañana. Es difícil que yo dé la clase. Entonces lo que voy a hacer es que voy a grabar la clase y se la voy a subir para, digamos, para terminar este tema del seguro. La voy a subir al aula virtual, la clase de lunes. Y voy a subir la presentación también, anticipadamente. Y ya ustedes ahí la ven cuando tengan tiempo o verifican la presentación y todo. Porque es imposible, ¿no? Y además manejando, lo que voy a lograr es una multa de tránsito. Así me ven que voy dando la clase manejando. A las 6 me van a hacer el examen. Bueno, ahí puede ser a las 6, 6:10, 6:15. Ahí llega un montón de gente. Entonces, después que salga, se hacen las 6:30 y me tocaría en el vehículo manejando y ahí, dar la clase y sí, está complicado, ¿va? Así que el lunes voy a subir la clase a más tardar el domingo en la noche, la clase de lunes. Entonces ustedes la consultan en el aula virtual y ahí les voy a mandar ahí también va a estar la presentación. La voy a subir al aula virtual y ustedes ahí chequean la clase del día lunes. Ya el día martes sí ya me voy a conectar a la hora, ¿verdad? Así que les informo para que ustedes estén enterados, porque tampoco no puedo dejar de dar la clase porque estamos en interciclo, entonces ya está todo programado. Esta semana que viene es la cuarta evaluación, el viernes, y la siguiente es la quinta evaluación, o sea que yo tengo que darle todos los temas. Así que se los informo para que ustedes estén prevenidos, ¿verdad? Entonces, si no tienen alguna consulta o algún comentario, yo terminaré la clase. Faltan 2 minutos, entonces esperaría alguna reacción de ustedes. En cuanto a alguna consulta relacionada con la clase o sobre alguna otra situación que ustedes consideren que es necesario que yo me entere. Bueno, entonces si no hay consultas, damos por concluida esta clase. Tenemos un fin de semana con lluvia, según parece. Bueno, bendiciones. Pasen un feliz fin de semana. Y nos vemos el martes conectándonos. Pero el lunes ustedes en el aula virtual van a ver la clase que ya está subida, ¿verdad? Y la presentación. Entonces, feliz día. Gracias a todos por su atención. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Lick. Feliz fin de semana.